Yo estoy convencido de que el neoliberalismo es la contrarrevolución más radical, larga, profunda y organizada de la historia moderna. El monetarismo logró, en menos de 40 años, echar por tierra los estados de bienestar que los pueblos construyeron a lo largo de décadas de lucha. Así, en poco tiempo, bajo los gobiernos de Reagan, Thatcher, Carlos Saúl Menem, Carlos Salinas de Gortari, Collor de Mello, el salario quedó hecho añicos, los sindicatos quedaron destrozados, la jornada laboral de 8 horas, conquista histórica de la socialdemocracia mundial, se esfumó y regresamos en prácticamente todo el planeta a las jornadas laborales, a los turnos de 10, 12 y 14 horas. En muchos países se desmanteló el mercado interno y se privatizaron cientos de empresas del Estado. La voracidad de los grandes empresarios ha provocado la destrucción de economías regionales, el hundimiento de países y sociedades enteras, crisis económicas recurrentes, el florecimiento de modelos de negocios criminales, catástrofes económicas sin precedente, y está en el origen del cambio climático que amenaza con exterminar a la humanidad entera. Estamos, y esto quiero señalarlo, ante una crisis civilizatoria. Ante el horror monetarista, los pueblos protestan y se organizan. En América Latina, desde la década de 1980, los pueblos se rebelaron de diversas maneras contra el modelo económico del libre comercio. En México, el movimiento cardenista y el alzamiento zapatista fueron cruciales para esta protesta. En Venezuela, en 1988, la gente se despertó con el Caracazo. En 1999, el militar Hugo Chávez ganó las elecciones en el país de Bolívar y su movimiento nacionalista despertó a América del Sur. Así, en unos cuantos años, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador se salieron de las lógicas neoliberales e impulsaron sendos proyectos nacionalistas y un proyecto regional económico muy importante, el Mercosur. Cabe señalar que al separarse de las lógicas imperantes dominantes, estos países crecieron a tasas económicas muy altas, incluso a tasas chinas. México estuvo a punto de sumarse a la ola insurreccional latinoamericana en 2006, pero la derecha mexicana, apoyada por las élites financieras y por Washington, le hicieron un fraude electoral descarado al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, e impusieron al derechista Felipe Calderón, quien implantó, ahora lo sabemos, un narcoestado. Entre 2015 y 2019, los neoliberales se han empeñado en echar abajo el ciclo revolucionario latinoamericano y sacaron del gobierno, por diversos medios, al peronismo progresista, al Partido de los Trabajadores en Brasil y a la Revolución Ciudadana en Ecuador. La profundidad de la contrarrevolución neoliberal es grande. Sin embargo, no ha sido profunda, no ha sido total. En todos los países los pueblos resisten y en todos los países existe la esperanza de que estos movimientos se vuelvan a articular. Hay que señalar que la contrarrevolución neoliberal fue profunda. En estos 40 años implantaron sus lógicas. El sistema monetarista ha sido hegemónico desde hace décadas y lo sigue siendo. Está organizado a nivel mundial y tiene sus propios órganos de gobierno: la Organización Nacional de las Naciones Unidas, el Grupo de los 7, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Su agenda domina las transacciones en todo el planeta y los partidarios del libre comercio deciden el destino del grueso de la humanidad. En su mejor momento, los gobiernos sudamericanos progresistas no lograron revertir las lógicas monetaristas ni se escaparon de la dictadura del libre comercio. Lo más grave en todo este proceso ha sido sin duda el cambio cultural. Los neoliberales lograron imponer su narrativa y cambiaron el sentido común dominante. Esto lo lograron por medio, entre otras cosas, de un aparato de propaganda que hubiera sido la envidia de Goebbels. Los grandes consorcios mediáticos modernos que manejan prensa, radio, televisión, cine y redes sociales tienen una capacidad de penetración que es histórica y han logrado imponer su agenda todos los días a millones de personas. Para colmo, las operaciones psicológicas alcanzaron un nivel de refinamiento verdaderamente sofisticado. Gracias a estas herramientas, los neoliberales han manipulado a la población a su antojo y han logrado convencer a millones de sus posturas que con frecuencia están en contra de los intereses más evidentes de la ciudadanía e incluso atentan contra la lógica más elemental. Ahora voy a hablar en este contexto lo que ha implicado el triunfo de la Cuarta Transformación. En este contexto internacional de contrarrevolución triunfante, en 2008 el modelo entró en una crisis profunda de la cual no ha salido y el statu quo neoliberal se resquebrajó y en varios países surgieron propuestas alternativas tanto a la izquierda como a la derecha. De un lado del espectro político, en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Dinamarca y otros países europeos, surgieron grupos de extrema derecha encabezados, por ejemplo, por el UKIP, Donald Trump, el Tea Party, Marine Le Pen y otros actores. Esta parte del mundo se enfila a la ultraderecha y revive las lógicas del fascismo e incluso del nazismo. Tenemos que cobrar conciencia que estamos una vez más enfrentando un proyecto fascista. Y esto que tenemos aquí en México es uno de los pocos faros que hay en el mundo de esperanza en contra de ese proyecto salvaje. Del otro lado del espectro político, en Grecia, España, Francia y Estados Unidos, surgieron dirigentes como Tsipras, Pablo Iglesias, Jean-Luc Mélenchon y Bernie Sanders, encabezando proyectos radicales y humanistas. Hay que decir, además, que en todos estos procesos, la izquierda es la que sigue aportando las ideas más novedosas y las que sigue estudiando con precisión y haciendo análisis de coyuntura que son claves e importantes para entender el fenómeno actual. En México, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador creció de manera lenta pero incontenible y profunda y terminó por arrasar en las elecciones presidenciales del 2018. Es un hecho que este proceso impactó profundamente a la nación y reactivó el ciclo revolucionario latinoamericano. En unos cuantos meses, en Argentina, ganó la presidencia el peronismo radical. En Brasil, liberaron a Lula y absolvieron a Dilma y Lula de los cargos absurdos que le habían hecho. En Chile, Colombia, Haití, Ecuador y Honduras, las protestas populares crecieron masivamente y no cesan. Hay que decir que el triunfo de la Cuarta Transformación fue un milagro. Pero fue un milagro que está lleno de hoyos. Ganar el gobierno, bien lo sabemos, no implica tener el poder. El neoliberalismo está en crisis, pero sigue siendo el modelo hegemónico a nivel mundial y cuenta con herramientas de todo tipo y con aliados muy poderosos que buscan revertir todavía la Cuarta Transformación.
El viejo régimen quedó prácticamente intacto después del 1 de julio y está en pie de guerra. Algunos capitanes de empresa siguen activos y siguen organizando estrategias para derrocar al gobierno. Muchos neoliberales siguen en la administración y siguen trabando todas las reformas que pueden trabar. Hay que decir que para afianzar el triunfo, Morena hizo un frente amplio con sectores diversos y este fue el modo en el que en el seno del movimiento quedaron activos sectores de interés del viejo régimen que solo buscan una administración que palíe los horrores del monetarismo y gestione la crisis del modelo para después favorecer un nuevo crecimiento de grupos empresariales. El periodo neoliberal finalmente dejó un país endeudado, deteriorado, arruinado, lastimado y dividido. Tomará años erradicar la cultura de los negocios criminales que se incubó en este periodo. Y a esto hay que agregar que el partido, como había sucedido en todos los procesos anteriores de América Latina, entró en crisis. Todos los cuadros se fueron al gobierno, se vació de contenidos, perdimos a nuestro dirigente más importante y el objetivo más importante se cumplió, con lo cual el partido también quedó sin agenda. Necesitamos reestructurar todo este proceso. Además, propusimos para llenar ese vacío generar una escuela de cuadros que funcione a nivel nacional. Y ustedes saben que esta escuela de cuadros ha sido bloqueada por grupos internos del partido. Todo eso necesitamos destrabar. Quiero decirles también, y ustedes lo saben, que nos bloquearon pero no nos pararon. Llevamos décadas trabajando en estos procesos. Llevamos décadas haciendo formación sin un pinche centavo. Pues la vamos a seguir haciendo. Quiero decirles que tenemos ya registrados más de 800 círculos de estudios. Quiero decirles que estamos muy orgullosos de ese trabajo, que sabemos que muchas de las gentes de los círculos están aquí, y quiero decirles chingón, compañeros. Chingón, compañeros. Esto es lo que hay que hacer. Ustedes saben que no nos van a detener y no nos van a detener. Vamos a seguir adelante y vamos a arrancar pronto, pero lo que tenemos es muy importante, pero está muy lejos de lo que necesitamos para realmente apoyar a la cuarta transformación. Necesitamos redoblar el trabajo y en ese sentido es muy importante el posicionamiento, la organización, y son claves ejercicios como este del Encuentro Nacional de las Izquierdas. Necesitamos que la cuarta transformación siga siendo un movimiento hegemónico de la izquierda. Como les decía yo hace ratito, ganamos la elección mediante un frente amplio en el que cupieron todos, pero fue un frente amplio con hegemonía de la izquierda. Esa hegemonía no la podemos perder. Ese es el norte que nos indica hacia dónde tiene que ir el movimiento, y esa es la ruta hacia la que ha estado trabajando el gobierno. Es claro que el gobierno, y sobre todo Andrés Manuel López Obrador, trabajan a marchas forzadas y que el presidente ha cumplido ya 89 de los 100 principales compromisos de campaña. Perdóname, esto es una chingonería, esto no había pasado en los regímenes anteriores, y a pesar de que nos ponían ante notario sus promesas de campaña, llegaban y no hacían ni madres. Y Andrés ya cumplió 89 de sus compromisos. Perdóname, mis respetos. Sin embargo, el estancamiento económico que afecta a todo el planeta también impacta a México, y no se ha logrado detener la sangría desatada por la guerra de Felipe Calderón, a pesar de que se cambiaron las lógicas del combate a la delincuencia. Asimismo, el Congreso ha cambiado leyes importantes y ha logrado revertir muchas de las leyes que los neoliberales impusieron a lo largo de décadas. Esas legislaciones neoliberales eran salvajes, y hay que decir que nuestros representantes en las cámaras han cumplido.
Yo creo que se merecen un aplauso los compañeros porque ya echaron abajo la ley del trabajo neoliberal, reactivaron las leyes que nos permiten reorganizar Pemex. Es decir, lo que se ha logrado en este poco tiempo ha sido enorme. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Los logros son frágiles y el gobierno está bajo asedio. De hecho, todo indica que un golpe blando está en marcha y que lo encabezan grupos empresariales y la derecha más rancia. Pongamos atención, los primeros años de un régimen son los más difíciles. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es en estos periodos cuando la derecha debe esmerarse para evitar que lo nuevo se consolide. Esto explica, entre otras cosas, la insistencia de estos señores en atacar al gobierno a pesar de la enorme popularidad que tiene actualmente el presidente. No van a cejar, no se van a detener y hay que hacerles frente y hay que detenerlos. Todo esto, hay que decirlo, toda la andanada, el golpe blando que están echando a andar aquí, se inscribe en una nueva andanada contrarrevolucionaria en todo el continente. La represión arrecia en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Haití, en Bolivia y en Honduras. En Bolivia echaron a andar un golpe militar de lo más cínico y descarado para sacar del poder al movimiento al socialismo. Ante la gravedad de la situación, la parálisis del partido y el hecho de que una parte importante de la militancia prioriza de los cuadros sobre todo, de los cuadros, no de la militancia, priorizan sus proyectos personales por encima de los intereses del país, hacen que la situación se vuelva aún más delicada. La popularidad de Andrés, como ya dije, es grande y hasta ahora ha logrado mantener a raya la andanada mediática. Esto lo ha hecho, entre otras cosas, a través de las conferencias mañaneras. Hay que entender que la gran fuerza de los consorcios mediáticos estriba en el hecho de que estos consorcios pueden dictar la agenda a la población. Estos consorcios pueden decirnos qué es lo que se discute. Lo que hizo Andrés Manuel con las mañaneras es simplemente quitarles la agenda de las manos. Estos señores estaban acostumbrados a implantar su agenda desde las 6 de la mañana. Tú te levantabas y veías en los diarios, veías en los medios lo que tenías tú que discutir y rebatir y pensar durante el día. Y Andrés lo que hace a las 7 de la mañana es simplemente establecer la agenda de la nación. Es un desgaste enorme el que esto implica y sin embargo es un trabajo necesario. Si le queremos aligerar la carga a Andrés Manuel, tenemos que empezar a hacer un trabajo nosotros. No hay que olvidar que esta contención, no hay que olvidar que la podredumbre del viejo régimen sigue aflorando a borbotones por todas partes y esto ayuda, por supuesto, a que ellos no puedan establecer su agenda. Sin embargo, esto puede cambiar muy rápidamente y los personeros del viejo régimen, lo sabemos, tienen las herramientas mediáticas suficientes para avasallar la opinión pública en un santiamén. Lo único que nos puede ayudar a conjugar los riesgos de este golpe es la movilización y la lucha por las ideas, la narrativa y el sentido común. La lucha por el sentido común está en el centro de la batalla hoy en día. Si algo hemos aprendido en la historia reciente es que las viejas formas de hacer política favorecen al viejo régimen y que lo único que nos ayuda a salir del marasmo es la movilización. Somos un partido movimiento y no podemos dejar de ser movimiento. Tenemos que impulsar todo lo que movilice. Sin embargo, para movilizar a la gente es esencial construir una narrativa que explique lo que está ocurriendo y que arroje luz sobre lo que va a pasar en el futuro próximo.
Esta es una batalla crucial y la tenemos que ganar. Las narrativas son cruciales en nuestra vida cotidiana. Le dan sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Definen la vida de un montón de gente. Una de las fuerzas de la religión es que la religión establece narrativas de muy largo plazo. Y es así como las religiones han logrado, por ejemplo, ordenar la vida cotidiana de la gente. Esto se sustituye hoy en día por lo que son los aparatos mediáticos. Las televisoras hoy en día, o en los años recientes, y hoy las redes sociales, rigen y establecen lo que se discute, lo que se debate y hasta el comportamiento cotidiano de la raza. Se ha descubierto, por ejemplo, que cuando, no sé si ustedes saben esto, pero nosotros soñamos en momentos muy breves. Los sueños duran unos segundos. Lo que llaman el Rapid Eye Movement o REM dura unos cuantos segundos. Y los científicos han logrado recrear cómo funciona el cerebro en los momentos del sueño. Y es curioso porque lo que hay en esos momentos del sueño son lluvias de imágenes, tormentas de imágenes, salen un chingo de imágenes en nuestra cabeza. Sin embargo, cuando nos despertamos, contamos el sueño como una narrativa. No decimos, encontré esta imagen y me pasó tal cosa y me acordé de tal escena. No, lo contamos, lo narramos, porque tenemos la necesidad de entender las cosas, tenemos la necesidad de estructurar narrativas. Asimismo, los expertos en memoria saben que para poder recordar cosas complicadas necesitan asociarlas a cuestiones narrativas. Por ejemplo, los señores que pueden recordar 500 números seguidos, lo hacen básicamente estableciendo narrativas, asocian los números a historias y te van contando la historia y así sí pueden recordar todos esos números. Las narrativas son cruciales, por supuesto, para definir nuestra actuación histórica. Los expertos en operaciones psicológicas mediáticas saben la importancia de las narrativas e inventan todo el tiempo historias redondas que encajan en nuestra visión del mundo. Y al mismo tiempo nos bombardean con mentiras que nutren esas historias que ellos ya organizaron a largo plazo. Les voy a contar, eso hicieron los señores que hicieron la campaña contra Madero. Tenían una narrativa ya establecida. Querían decir, Madero es la violencia del país, Madero no está capacitado para gobernar, Madero es un imprudente, Madero está en contra de la libertad de imprenta, y fueron bombardeando a la gente con estas historias falsas para que encajaran dentro de su narrativa. Hay que recordar que el debate actualmente es en gran medida un debate cultural. El neoliberalismo se esmeró en construir una narrativa efectiva para desplazar la poderosa narrativa que la izquierda había construido a lo largo del siglo XX. La izquierda había construido una narrativa muy eficaz que anunciaba, entre otras cosas, que la llegada del socialismo era inevitable. Y estaba la historia esta que primero fue la Unión Soviética, después China, después de la posguerra había sido toda Europa occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que buscó hacer de entrada el neoliberalismo es echar abajo esa narrativa. Y de hecho, la narrativa que echaron a andar los señores neoliberales incluía una visión descarnada, en partes cierta, en partes fantasiosa del socialismo real, y manejaba una vulgata de recetas económicas y anunciaba, entre otras cosas, el fin de la historia. Esta narrativa duró años y sigue vigente todavía hoy en día. Y duró años gracias al poder de los consorcios mediáticos y a las televisoras y la prensa y la radio que machacaron de todas las maneras posibles estas historias por décadas. Es increíble que millones de gentes se tragaron esta narrativa, estas historias, que van en contra de sus propios intereses. Entonces,
El cambio de la Cuarta Transformación no se puede limitar solo a las leyes. Debe ser un cambio cultural. Debe ser un cambio cultural y se puede impulsar sobre todo desde la sociedad. Y este cambio cultural lo debe impulsar la izquierda, lo debe impulsar nuestro movimiento. Las narrativas neoliberales son ricas en giros de pensamiento retorcidos, son ricas en mentiras y en fake news. Se machacan diariamente a través de diversos medios y mantienen a millones fuera de la realidad. La narrativa de la izquierda debe de estar apegada a la verdad. No será tan efectiva en el corto plazo, pero no se desgastará con esa rapidez. Estamos convencidos de que así como la verdad nos hará libres, la verdad también nos va a poder mantener sanos mentalmente y nos va a poder romper, nos va a permitir romper con este sueño, con esta pinche pesadilla neoliberal. Para que la verdad que implantemos, para que nuestra narrativa sea efectiva, debe de estar apegada a la historia que ha vivido nuestra colectividad. Conviene encauzarla en las comunidades y debe de ayudar a consolidar el tejido social. Por eso insistimos tanto en hacer historia reciente. Por eso hay que tomar mucho en cuenta lo que contó Rueda sobre la historia de la izquierda mexicana. Por eso es importante que tengamos muy presente cuál es la situación real del planeta y cuál es la historia reciente del planeta de los últimos 10 años. La gran batalla cultural de estos tiempos es por la narrativa y por el sentido común. No es posible que hayamos asumido como un hecho convencional la sobreexplotación y el saqueo de los recursos naturales. Tenemos que regresar a una narrativa humanista. Y yo voy a cerrar nada más planteándoles un par de cosas que son coyunturales. Dentro de las lógicas del golpe blando juegan un papel muy importante el lawfare y las guerras mediáticas. De hecho, las guerras judiciales y las guerras mediáticas siempre operan en conjunto y construyen una narrativa poderosísima, una narrativa realmente muy poderosa. En nuestro país es donde se inicia, entre otras cosas, el lawfare. ¿Saben cómo se inicia? El lawfare moderno, Se inicia, entre otras cosas, con el desafuero de López Obrador. Ahí inició el lawfare. Eso que vimos, eso que tanto nos indignó, que movilizó a tanta gente, se debió a eso. Nosotros sabíamos que era una estrategia muy sofisticada que estaban echando a andar los señores del poder, pero no sabíamos cómo estaba organizada. Hoy ya sabemos cómo funciona el lawfare. Son estructuras, son, digamos, narrativas que se organizan a nivel legal y que se refuerzan a través de los medios. ¿Cómo carajos echamos abajo el lawfare? Y ojo, el lawfare hoy en día es la herramienta favorita de los señores del poder. Echaron a andar estrategias de lawfare, por ejemplo, contra Julian Assange. El encarcelamiento de Julian Assange es una clásica estrategia de lawfare. Le inventan delitos que no comete y con eso lo meten a la cárcel, y al lado de eso hay una estrategia de descrédito que es brutal. ¿A quién también le aplicaron el lawfare? Se lo aplicaron, entre otras cosas, a Cristina Kirchner en Argentina. La acusaron, ¿se acuerdan de la historia que se había matado al fiscal Nisman y todo ese rollo? Y con toda esa historia le echaron abajo el triunfo electoral que estaba asegurado hace 4 años. También le aplicaron el lawfare, ni más ni menos que a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Y ahí la estrategia legal y mediática corrió pareja. Y lo mismo hicieron para sacar a Lula de la contienda presidencial anterior. Y también le aplicaron el lawfare a Rafael Correa. Rafael Correa, un día sí y otro no, le presentan denuncias
por crímenes que no cometió y le aplicaron lawfare a Cristina Fernández de Kirchner hace poquito, ¿no? Y apenas, y los procesos siguen. Es una pinche pesadilla. También se le están aplicando hoy en día a Jean-Luc Mélenchon. Y ¿saben qué? No nos hagamos ninguna pinche ilusión. Nos lo van a aplicar a nosotros. ¿Cómo carajos se resuelve o podemos superar las presiones del lawfare combinadas con una andanada mediática? Como lo hicimos aquí en México sin saberlo, con la pinche movilización. Cuando salimos a la calle a pedir que se acabara el desafuero, ahí se les tambaleó toda la estrategia. Y bueno, yo nada más quiero comentarles algo. El lawfare, la guerra judicial, ya entró en Morena. Todos los procesos internos de Morena están judicializados. ¿Cómo chingados vamos a superar eso? Hay quien tiene una ruta legal muy clara para evitar que la gente se active y se movilice. ¿Saben cómo chingados lo vamos a evitar? Movilizándonos. Nos tenemos que movilizar, compañeros. Tenemos que agitarnos y tenemos que activarnos abajo y tenemos que detener la judicialización de los procesos políticos adentro de Morena y adentro de la izquierda. Y esto lo vamos a hacer dentro y fuera de Morena. Yo no digo eso. Lo que sí quiero decirles es que necesitamos, entre otras cosas, hacer una marejada política abajo. Si hacemos eso, no hay lawfare que valga. Y en ese sentido les quiero decir, chingón, compañeros, qué bueno que están aquí. Muchas gracias.